cuando nos enfocamos en narrar y contar las historias de personas como tú y como yo, pero como tantas en el país que han vivido distintos tipos de experiencias relacionadas o cercanas al conflicto. Para el caso que nos convocaba eran mujeres vinculadas a un sector de nuestra fuerza de policía en Colombia. Y ellas pues claramente tienen una cercanía distinta incluso a la de otro tipo de personas o víctimas, que es para el caso mío lo que yo más he investigado a lo largo de mi ejercicio profesional. Debo decir que dos cosas me llamaron mucho la atención y es una, las distintas formas como les ha correspondido vivir momentos duros, difíciles, pero al mismo tiempo también momentos interesantes para su crecimiento y para su desarrollo. Y la segunda, que me pareció muy bonita, es, eh, es leerlas desde sus propias reflexiones, desde sus propios pensamientos, sus ideas, desde cómo se sienten o se ven en el país o en las comunidades donde están y cómo ha sido su tránsito por diferentes circunstancias. Entonces, casi que una mirada un poco del entorno, pero la otra desde lo íntimo. Eso me pareció muy interesante. En ese proceso de escritura tuve la oportunidad de contar la historia de la intendente Nancy Vargas, que falleció en un atentado perpetrado por las FARC hace ya varios años y que, bueno, en esa situación fue bastante difícil poder reconstruir esa historia teniendo en cuenta que ella ya no estaba para contármelo. Entonces, obviamente, lo primero fue recurrir a amigos, a familiares que pudieran de pronto desde sus memorias también contarme quién era ella. Y fue muy interesante poder ver que ellos ya habían realizado un proceso de memoria de manera muy autónoma, entonces a partir de ahí también comprendí que estos procesos no son algo que se deriva netamente de la academia o de procesos mucho más complejos, sino que pues son prácticamente que hacen parte de manera intrínseca de la humanidad y de lo que hacemos como personas para recordar a quienes han sido importantes para nosotros. Entonces, con las familiares y con los amigos de Nancy empezamos un proceso de dialogar acerca de quién había sido ella y desde las cosas más sencillas, más cotidianas, como qué cosas le gustaban, cuáles eran sus costumbres, sus dichos, sus manías, hasta aspectos mucho más complejos como evidentemente el suceso por el que fue víctima. Entonces, pues fue bastante emotivo tener estas conversaciones con sus familiares porque ellos ya habían adelantado ese proceso de alguna manera y tenían pues en casa un libro, un cuaderno donde habían fotos y habían recortes de periódico en los que se mencionaba el hecho por el cual ella perdió la vida. Y pues fue muy bonito poder compartir esto con la familia, poder entender también cómo cada persona desde sus propias perspectivas veía a Nancy Vargas y cómo ella, a pesar del hecho, pudo de alguna manera marcar a los suyos para siempre, como una mujer muy valiente, una mujer muy fuerte.
Hablar de las mujeres en estos escenarios es importante porque el proceso de construcción de paz es un escenario que requiere de la participación activa, dinámica y constante de los múltiples actores. El hecho de reconocer a las mujeres como el género del coraje en medio del conflicto armado implica también dar visibilidad a sus historias de vida, a sus luchas, a sus realidades, a sus reivindicaciones y adicionalmente dar voz a esos gritos que históricamente han sido silenciados. Reconocer que hay dolor detrás de las historias de vida de estas madres, hermanas, abuelas, también implica que se está dando esta voz y que se pueda reconocer sus historias de vidas como el grito de un solo género. Y bueno, yo creo sin duda que estamos llamados a generar una exploración mucho más profunda desde el género de todo lo que tiene que ver con el conflicto en nuestro país, con el ánimo no solo, y no es suficiente hacerlo visible, sino generar una suerte de narrativa que conecte a las audiencias. Y yo creo que eso se logra con el ejercicio que vienen ustedes desarrollando, conectar a las audiencias alrededor de lo que es la sororidad, la escucha, la reflexión. Creo que es importante. Y la otra cosa que también me parece tremendamente valiosa es que claramente somos un país que está en deuda con las chicas, incluso con los jóvenes también, ¿no? Con nuestros adolescentes. Pero para este caso con las chicas, y hacerlas partícipes como debe ser, porque además lo son protagonistas de las historias, hacerlas partícipes de ese diálogo y de esa nueva construcción narrativa es tremendamente interesante, y necesario. Que estas mujeres se le midan a ponerse el uniforme y a asumir esos roles es bastante digno. También, por otro lado, siento que, pues, en el caso particular que yo tuve que narrar, cuando hay una pérdida tan fuerte como la que vivió la familia de Nancy tras su fallecimiento, también hay unos lazos ahí que se rompen y que tienen que ver netamente como con esos roles que se le han atribuido a la mujer, y entre ellos está pues el cuidado de los hijos. Evidentemente, ante su ausencia, quien tuvo que asumir el cuidado de sus pequeños pues fue la abuela, y pues eso fue bastante difícil. De una u otra forma siempre hemos visto como al héroe hombre, ¿no? Al prototipo hombre y poder plasmar en un libro lo que una mujer hizo, que ofrendó su vida, y que el conflicto interno que estamos viviendo le arrebató la vida y que dejó una familia, dejó unos padres, dejó unos hijos. Digamos que se ve de manera diferente porque pues digamos que no significa que sea menos, obviamente, el sacrificio que hace un papá, sino que de una u otra forma nosotras las mujeres tenemos un lado materno que es más un lazo muy fuerte con los hijos y nunca se había visto en la sociedad que una mujer muriera por causa del conflicto interno de las fuerzas militares o de policía. Entonces, digamos que sí es importante resaltar también el papel de ellas en las fuerzas militares y pues más aún de quienes ofrendaron. La ausencia de ella aún duele. Mamá es mamá. Y no, y Nancy no era solo la policía, era la mamá, era la hija que faltó, la hermana, la mamá que dejó dos niños muy pequeños. Prácticamente mi hermano no conoció a mi mamá. Yo tenía 5 años y saber que ahorita su historia va a estar plasmada en un libro y va a ser visualizada y más gente va a conocer su historia, me llena de orgullo, ¿sabes? Aunque mi mamá no esté en estos momentos acá, me llena de orgullo saber que soy su hija.
Estos procesos, tanto de reportería para los periodistas como de narración de sus historias para las víctimas, hacen parte del proceso de, en mi noción, la reconciliación, que es lo que se busca, ¿no? Para muchas veces y muchos de las personas que tuvieron la oportunidad, pues, de contar su historia, manifestaban que eso era liberador y que además de eso era justo, lo consideraban necesario, que los demás o que por lo menos alguna parte, una fracción de la sociedad conociera sus historias, conociera pues de la voz de una de las tantas víctimas un fragmento de lo que sucedió. Eso principalmente, eso para las víctimas es muy importante. Esto, además de hacer parte, como te mencionaba, de un punto del acuerdo, eh, les hace creer en la posibilidad de construir país con memoria, es decir, no repetir conociendo lo que sucedió con anterioridad. La importancia de este tipo de procesos de memoria radica en luchar en contra del olvido, en garantizar que aquellas historias no queden tal vez archivadas o simplemente en la memoria de quienes las vivieron, sino que trasciendan y asimismo garanticemos una no repetición de estos hechos. Porque cuando conocemos nuestra realidad, porque cuando está esta realidad de cierta forma inmortalizada, se garantiza que tal vez no se caiga en los mismos errores del pasado. Creo que es una forma de poner estas realidades pues a disposición de las personas. Creo que es una forma en la que podemos contribuir a construir paz desde pequeñas esferas, desde una sanidad interior, desde contar y exteriorizar, este tipo de realidades y asimismo garantizar que no se repitan. Con todo lo que está pasando actualmente, creo que la gente no conoce la historia y no conoce muchas cosas y solamente se atreven como a juzgar. En algún momento yo sentía que mi mamá había ofrendado su vida por nada, es decir, nadie se acordaba de ella, nadie sabía quién era ella. Fue la noticia del momento, pero pues eso fue hace 27 años. Pero pues con el tema del libro, el tema de los testimonios, el tema de contar la historia de mi mamá, siento que se le está dando y se está visualizando también la verdadera cara o la otra cara para que la gente también la conozca. Lo que me alegra tal vez y me alivia el corazón es saber que mi mamá no se olvidó. O sea, que el caso de mi mamá no pasó tan desapercibido como yo pensaba que estaba. A mí ser corajudo no solamente tiene que ver con ser valiente en fuerza física, sino en espíritu claramente. Y si hay algo que le sucede a los protagonistas del conflicto en el país y de la guerra, es que son personas tremendamente fuertes en su espíritu. Tan fuertes lo son que mucho tiempo después deciden abrirse por la petición que hacemos otros, en este caso los escritores de esas historias, para poderlas dar a conocer. Entonces se revisten nuevamente de ese gran coraje y de esa gran fuerza en el corazón y en el alma para transmitirnos lo que es su verdad, ¿no? Entonces yo creo que esa palabra encierra todo el sentido y le otorga aún más a estos ejercicios tan poderosos y tan bellos que están haciendo desde la academia.